El uso lúdico de la marihuana. En el año 2013, la organización civil México Unido contra la Delincuencia solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, permiso para consumir cannabis. La autorización fue negada y se presentó un primer amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocido como el caso Smart. El 5 de noviembre del 2015, la Suprema Corte declaró a favor del caso y por primera vez declaró inconstitucional la prohibición al consumo del cannabis. Desde entonces, la Corte resolvió 5 casos más proveídos por la misma asociación civil, especializada en políticas públicas sobre la seguridad ciudadana, atención a víctimas y legalidad de drogas. Hasta el sexenio pasado, solo se había aprobado el uso medicinal de algunos extractos del cannabis, también bajo la autorización de la COFEPRIS. Tras el quinto fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó al Congreso la jurisprudencia que para regular el uso personal de la cannabis. Con estos 5 criterios se crea una jurisprudencia en la cual todos los jueces y magistrados del país deberán fallar en el mismo sentido si se presenta un amparo similar. La prohibición del consumo personal de la marihuana viola el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Los magistrados determinaron que los consumidores amparados contra la prohibición contra el uso personal del cannabis pueden sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar cannabis en dosis menores a 5 gramos. Ahora bien, centrándonos en el amparo en revisión 237, diagonal 2014, nos habla de un análisis de proporcionalidad en sentido amplio de la medida legislativa impugnada. El examen de constitucionalidad de una medida legislativa debe realizarse a través de un análisis de 2 etapas. En una primera etapa, debe determinarse si la norma impugnada transgrede en el alcance contenido inicial del derecho en cuestión. Debe establecerse si la medida legislativa impugnada efectivamente limita el derecho fundamental. Debe decidirse si la norma impugnada tiene algún efecto sobre dicha conducta. Si la conclusión es positiva, debe pasarse a otro nivel de análisis. En la segunda fase, debe examinarse si en el caso concreto existe una justificación constitucional para que la medida legislativa reduzca o limite la extensión de la protección que otorga inicialmente el derecho. Es necesario tener presente que los derechos y sus respectivos límites se manejan como principios que deben resolverse con ayuda de un test de proporcionalidad. En dicho test de proporcionalidad debe corroborarse lo siguiente. Como punto número 1, que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido. Punto número 2, que la medida se resuelva de manera idónea para satisfacer en algunas medidas su propósito constitucional. Como punto número 3, que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental. Como punto número 4, que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada. En este contexto, si la medida legislativa no supera el test de proporcionalidad, el derecho fundamental preservará su contenido inicial. En cambio, si la ley que limita el derecho se encuentra justificada a la luz del test de proporcionalidad, el contenido definitivo o resultante del derecho será más
reducido por el contenido inicial del mismo. Por lo anteriormente expuesto, a los quejosos se les requirió acreditar un interés jurídico o legítimo para solicitar la autorización de todos los actos correlativos al consumo privado de la marihuana con fines recreativos, puesto que la Ley General de Salud no permite expedir esta autorización. Respecto a un análisis de idoneidad, la primera sala concluyó que existe evidencia para considerar que el consumo de marihuana efectivamente causa diversas afectaciones en la salud de la persona. Pero en términos generales, puede decirse que se trata de daños de escasa existencia. Por ello, no se obstaculizó para concluir que el caso concreto, el sistema de prohibición administrativa conformado por los artículos impugnados, efectivamente es una medida idónea para proteger la salud de las personas. La evidencia que se analizó no logró mostrar que el consumo de la marihuana influyera en el aumento de la criminalidad, pues aunque el consumo se asocia a consecuencias antisociales o antijurídicas, estas pueden explicarse por otros factores, como lo es el contexto social del consumidor. Los estudios analizados permiten concluir que en el consumo de la marihuana entre los conductores es un factor que aumenta la probabilidad de causar accidentes vehiculares. La alternativa a la prohibición absoluta del consumo lúdico y recreativo de la marihuana para los quejosos podrían ser las siguientes. Como número 1, la limitación a los lugares de consumo. Número 2, la prohibición de conducir vehículos o manejar aparatos o sustancias peligrosas bajo los efectos de la sustancia. Como prohibición número 3, está la publicidad del producto. Como 5, tenemos las restricciones a la edad de quienes la pueden consumir. Este derecho no podrá ejercerse frente a menores de edad, sin excepción alguna, ni frente a terceros que no hayan brindado su autorización, como pueda observarse. Se trata de medidas que vistas en conjunto no prohíben el consumo de forma absoluta. Solo limita la relación de las actividades relacionadas al autoconsumo de la marihuana y en supuestos muy acotados. Los efectos de la sentencia de amparo señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que son inconstitucionales los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción primera, 247, último párrafo, y 248, todos, todos estos artículos son de la Ley General de Salud. En las porciones normativas que establece una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos, tales como lo son sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el estupefaciente denominado cannabis sativa, así como para adquirir semillas de cannabis sativa índica o americana, en las cantidades suficientes y con la periodicidad necesaria para que cada uno de los quejosos pueda realizar las actividades respecto a las cuales fueron amparados, ya sea mediante un permiso especial de adquisición o de traspaso mediante una autorización para importar dicha semilla. Otro punto es que no podrá utilizarse
contra los quejosos las disposiciones cuya inconstitucionalidad fue declarada por el juez de distrito o prohibirles cualquiera de las actividades autorizadas en razón de la concepción del amparo. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberá precisar la cantidad de semillas que cada uno de los quejosos pueda adquirir o importar y la periodicidad para ello. Esas actividades son solo para el consumo personal. Los quejosos no pueden sembrar semillas de marihuana, cultivar, cosechar las plantas, producto de ellas, utilizar o consumir las plantas en sí o sus derivados en lugares públicos. El estupefaciente cannabis, en declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no admite en ningún caso la autorización para realizar actos de comercio, suministros o cualquier otro que se refiera a la enajenación y o distribución de la sustancia antes aludida, en el sentido de que el ejercicio del derecho es de autoconsumo privado, que no daña a terceros. Por lo tanto, el Estado carece de legitimidad para prohibir una conducta de esta naturaleza. El tribunal procedió a conceder el amparo para el efecto de que el director ejecutivo de la regulación de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, autoridad que se señala como la responsable en el juicio de amparo, que otorgue a los quejosos la autorización a hacer referencia a los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud respecto a la sustancia. El día viernes 22 de febrero del año 2019, a las 10 horas con 24 minutos, se sumaron 5 criterios que crearon jurisprudencia en la cual todos los jueces y magistrados del país deberán fallar en el mismo sentido si se llegase a presentar amparos similares respecto al uso lúdico del cannabis.